tener una situación financiera estable y próspera, pero a menudo nos encontramos atrapados en malos hábitos y decisiones financieras poco sabias. Sin embargo, con un poco de planificación y disciplina, es posible cambiar nuestra mentalidad y adoptar hábitos financieros saludables que nos permitan alcanzar nuestros objetivos económicos. Diferentes aspectos de tu vida financiera, desde el ahorro y la inversión hasta el gasto inteligente y el desarrollo de habilidades adicionales, tienen el potencial de marcar una gran diferencia en tus finanzas personales si los ajustas de manera correcta y con determinación. Recuerda que no hay una fórmula mágica para volverse rico de la noche a la mañana, pero siguiendo estos consejos y haciendo correcciones positivas en tu enfoque financiero, podrás construir una base sólida para mejorar tu situación económica a largo plazo. Comencemos. Número 1. Esto es básico, pero hay gente que no lo entiende. Si gastas más de lo que ganas, te arruinas. Es fundamental entender que gastar más de lo que se gana es una situación financiera insostenible, que puede llevar a la ruina. Aunque parezca básico, muchas personas no comprenden esta premisa y caen en la trampa de vivir por encima de sus posibilidades. Cuando los gastos exceden los ingresos, se generan deudas que se acumulan con el tiempo, generando intereses y dificultades para cubrir los gastos básicos. Esto puede llevar a un ciclo interminable de deudas, estrés financiero y pérdida de estabilidad económica. Para evitar esta situación, es crucial vivir dentro de los límites de nuestros ingresos y establecer un equilibrio entre el gasto y el ahorro. Número 2. Si no controlas tu dinero va a acabar controlándote a ti. Es vital entender que, si no ejercemos un control adecuado sobre nuestro dinero, terminaremos siendo controlados por él. Si no gestionamos de manera responsable nuestras finanzas personales, nos encontraremos en constantes apuros económicos y decisiones impulsivas, que afectarán nuestra calidad de vida. El dinero, cuando no se maneja de manera consciente, puede convertirse en una fuente de estrés y ansiedad constante. En cambio, si tomamos las riendas de nuestras finanzas, estableciendo metas claras, creando presupuestos y controlando nuestros gastos, tendremos la capacidad de tomar decisiones financieras acertadas y aprovechar nuestro dinero para alcanzar nuestros objetivos y tener una mayor tranquilidad en nuestra vida económica. Número 3. Aunque ahorres pequeñas cantidades, todo suma a largo plazo. Aunque parezcan insignificantes, ahorrar pequeñas cantidades de dinero a lo largo del tiempo tiene un impacto significativo en nuestra situación financiera. Cada pequeña contribución se acumula y se multiplica a medida que pasa el tiempo, generando un crecimiento constante en nuestros ahorros. Además, el hábito de ahorrar nos ayuda a desarrollar una mentalidad de disciplina financiera y nos prepara para hacer frente a imprevistos o aprovechar oportunidades futuras. Por lo tanto, no subestimes el poder del ahorro, incluso si es en pequeñas cantidades, ya que al final todas esas pequeñas sumas se convertirán en un respaldo financiero sólido y nos permitirán alcanzar nuestras metas a largo plazo. Número 4. El único recurso escaso es el tiempo. El resto es abundante y va y viene. El tiempo es un recurso sumamente valioso y escaso, ya que una vez que pasa no se puede recuperar. A diferencia de otros recursos como el dinero o los bienes materiales, el tiempo es limitado y no se puede aumentar. Es importante reconocer que el tiempo es un activo que debemos gestionar de manera sabia y eficiente. Mientras que otros recursos pueden ser adquiridos o recuperados, el tiempo perdido no puede ser recuperado. Por lo tanto, es esencial priorizar nuestras actividades y decisiones, maximizando el uso de nuestro tiempo en aquello que realmente nos aporte valor y nos acerque a nuestras metas y objetivos en la vida. Número 5. Los fondos indexados son la manera más fácil de construir riqueza. Los fondos indexados son una opción de inversión que ofrece una forma fácil y efectiva de construir riqueza a largo plazo. Estos fondos están diseñados para replicar el desempeño de un índice de mercado específico, como el S&P 500. Al invertir en fondos indexados, los inversores obtienen una diversificación instantánea y se benefician de la tendencia general del mercado. Además, los costos de administración de estos fondos suelen ser más bajos en comparación con otros tipos de inversiones. Esto hace que los fondos indexados sean accesibles para inversores de todos los niveles y una opción atractiva para aquellos que buscan construir riqueza de manera sencilla y pasiva. Número 6. Incrementa tus ingresos, reduce tus gastos e invierte la diferencia. Para mejorar tu situación financiera, es importante seguir una estrategia básica: incrementar tus ingresos, reducir tus gastos y luego invertir la diferencia. Aumentar tus ingresos puede involucrar buscar oportunidades laborales, emprender proyectos adicionales o desarrollar habilidades que te permitan acceder a mejores oportunidades. Al mismo tiempo, reducir tus gastos te ayuda a vivir dentro de tus posibilidades y evitar deudas innecesarias. Finalmente, invertir la diferencia entre tus ingresos y gastos te permite hacer crecer tu patrimonio a largo plazo, generando más ingresos y asegurando una estabilidad financiera a futuro. Número 7. Divide 72 entre el porciento de retorno que buscas en una inversión,
para ver cuántos años necesitas para doblar tu dinero. Una regla sencilla para estimar el tiempo necesario para duplicar una inversión es dividir 72 entre el porcentaje de retorno deseado. Por ejemplo, si esperas un retorno del 8%, dividirías 72 entre 8, lo que resulta en 9. Esto significa que aproximadamente tomaría alrededor de 9 años para duplicar tu inversión a un retorno constante del 8%. Esta fórmula es una forma rápida de obtener una estimación aproximada del tiempo necesario para alcanzar tus objetivos de crecimiento financiero, y puede ser útil al tomar decisiones de inversión a largo plazo. Número 8. Tomar riesgos altos no siempre te lleva a recompensas altas. Aunque tomar riesgos pueden parecer una forma de obtener recompensas mayores, esto no siempre es cierto. En realidad, los riesgos altos pueden llevar a pérdidas significativas. Es importante entender que la gestión del riesgo es fundamental en cualquier estrategia de inversión. Tomar riesgos calculados, diversificar y tener una comprensión sólida de los mercados financieros puede ayudar a minimizar las pérdidas y maximizar las oportunidades de obtener recompensas consistentes a largo plazo. No se trata solo de asumir riesgos, sino de evaluarlos cuidadosamente y tomar decisiones informadas basadas en una sólida comprensión del panorama financiero. Número 9. No tomar riesgos te lleva a arrepentirte en algún momento de tu vida. Evitar todos los riesgos puede llevar a arrepentimientos en el futuro. Si nos limitamos a una zona de confort sin asumir riesgos calculados, podríamos perder oportunidades valiosas y experimentar un estancamiento en nuestra vida personal y financiera. Es importante encontrar un equilibrio entre evitar riesgos imprudentes y estar dispuestos a tomar ciertas oportunidades que puedan ofrecer crecimiento y éxito. Algunas de las mayores recompensas en la vida requieren dar un paso fuera de nuestra zona de confort y tomar riesgos inteligentes que nos permitan crecer, aprender y alcanzar nuestras metas. Número 10. Sin un presupuesto vas a gastar tu dinero inútilmente en cosas que no necesitas sin darte cuenta. Contar con un presupuesto es esencial para tener un control efectivo sobre tus finanzas. Sin un presupuesto es fácil gastar dinero de manera irresponsable, en cosas innecesarias sin siquiera darte cuenta. Un presupuesto te permite asignar de manera consciente tus ingresos a categorías específicas, estableciendo límites claros en tus gastos. Esto te ayuda a priorizar tus necesidades, evitar gastos impulsivos y destinar tu dinero hacia metas financieras importantes, como el ahorro o la inversión. Un presupuesto te brinda un panorama claro de tus finanzas y te ayuda a tomar decisiones informadas y responsables sobre cómo utilizar tu dinero de manera más efectiva. Número 11. Crea diferentes fuentes de ingresos. Es importante diversificar tus fuentes de ingreso. Depender únicamente de una fuente de ingresos puede ser arriesgado, ya que si esa fuente se ve afectada, tu situación financiera también lo será. Al crear diferentes fuentes de ingreso como emprender, invertir o tener ingresos pasivos, aumentas tu estabilidad financiera y abres oportunidades para incrementar tus ganancias a largo plazo. Número 12. Los bancos no están para ayudarte. Cuando te ofrezcan un producto de inversión, diles que se lo metan por el culo. Es importante tener en cuenta que los bancos son instituciones financieras que buscan obtener ganancias. Siempre debemos ser cautelosos al evaluar los productos de inversión que nos ofrecen y tomar decisiones informadas. Si no estamos satisfechos con una oferta o no la consideramos adecuada, es mejor expresar nuestro desacuerdo de manera respetuosa y buscar alternativas que se ajusten mejor a nuestras necesidades y objetivos financieros. Número 13. Tu vivienda ni es un activo ni es una inversión. Es importante entender que una vivienda no es necesariamente un activo o una inversión en el sentido financiero. Aunque puede tener valor y generar potencialmente un retorno en el futuro, también implica gastos constantes, como mantenimiento, impuestos y seguros. Además, su valor está sujeto a fluctuaciones del mercado inmobiliario. Por lo tanto, es crucial evaluar cuidadosamente las implicaciones financieras y considerar otros tipos de inversiones para diversificar y maximizar el crecimiento de nuestro patrimonio. Número 14. Cuanto más joven entiendas cómo funciona el dinero trabajará para ti más tiempo. Entender cómo funciona el dinero desde una edad temprana es crucial para aprovechar al máximo su potencial. Al adquirir conocimientos financieros y desarrollar hábitos financieros saludables desde joven, se tiene más tiempo para aplicar estrategias de ahorro, inversión y crecimiento de riqueza. Esto permite que el dinero trabaje a nuestro favor durante un periodo más prolongado, generando más oportunidades y libertad financiera a lo largo de la vida. El conocimiento financiero adquirido desde temprano sienta las bases para tomar decisiones inteligentes y maximizar el potencial de crecimiento económico personal a largo plazo. Número 15. Las deudas buenas te ayudan, pero las deudas malas lastran tu presente y tu futuro. Existen diferencias entre las deudas buenas y las deudas malas. Las deudas buenas, como préstamos para educación o inversiones, pueden ser herramientas útiles para mejorar tu situación financiera a largo plazo.
Por otro lado, las deudas malas, como las deudas de tarjetas de crédito o préstamos de alto interés, pueden ser una carga financiera que dificulta tu presente y compromete tu futuro. Es importante diferenciar entre ambos tipos de deudas y ser cautelosos al adquirir obligaciones financieras. Mantener un equilibrio saludable y gestionar las deudas de manera responsable es clave para mantener una situación financiera estable y asegurar un futuro próspero. Número 16. La regla 50-30-20 divide tus ingresos en tres partes. 50% gastos necesarios, 30% ocio y caprichos, 20% ahorro e inversión. La regla del 50-30-20 es una guía útil para administrar tus ingresos de manera equilibrada. Destinar el 50% de tus ingresos a gastos necesarios, como vivienda, alimentación y transporte, garantiza la estabilidad y cubre tus necesidades básicas. El 30% destinado a ocio y caprichos te permite disfrutar de la vida y darte algunos gustos. Finalmente, el 20% reservado para ahorro e inversión te ayuda a construir un fondo de emergencia y asegurar un futuro financiero sólido. Al seguir esta regla, logras una gestión financiera más consciente y equilibrada. Número 17. Si coges un préstamo, significa que tienes que reducir tu consumo futuro para pagar esa deuda. Cuando tomas un préstamo, es importante tener en cuenta que tendrás que destinar parte de tus ingresos futuros para pagar esa deuda. El préstamo es un compromiso financiero que requiere pagos periódicos, lo que implica reducir tu consumo en el futuro para cumplir con esos pagos. Es esencial considerar cuidadosamente tus capacidades financieras y evaluar si el préstamo es realmente necesario, y si puedes asumir el compromiso de pagarlo sin afectar tu estabilidad económica y tus necesidades básicas. Número 18. Comprar una casa no siempre es mejor que alquilar. Haz los números antes de tomar una decisión financiera tan a largo plazo. Comprar una casa no siempre es la mejor opción en comparación con el alquiler. Antes de tomar una decisión financiera tan a largo plazo, es esencial hacer un análisis detallado de los números. Considera los costos iniciales, como el pago inicial y los cierres, así como los costos continuos, como impuestos, seguros y mantenimiento. Evalúa también la duración de tu estancia y el potencial de apreciación del mercado inmobiliario. Comprar una casa puede ser una inversión sólida, pero no siempre es la decisión adecuada para todas las situaciones financieras. Número 19. Cualquier inversión puede irse a cero. Es importante reconocer que cualquier inversión conlleva cierto grado de riesgo. Incluso las inversiones consideradas seguras o confiables pueden perder valor y llegar a valer cero. El mercado financiero es volátil y puede experimentar fluctuaciones impredecibles. Por lo tanto, es fundamental diversificar tu cartera de inversiones y realizar una investigación exhaustiva antes de invertir. Tener conciencia de que cualquier inversión tiene el potencial de perder el valor te ayudará a tomar decisiones financieras más informadas y a gestionar adecuadamente los riesgos. Número 20. Los ricos no cambian su tiempo por dinero, compran activos para que ganen dinero para ellos. Una característica común entre las personas ricas es que no intercambian su tiempo directamente por dinero. En lugar de eso, invierten en activos que generan ingresos pasivos y trabajan para ellos. Al comprar activos como bienes raíces, acciones o negocios, generan flujos de efectivo constantes sin tener que estar físicamente presentes. Esta mentalidad de construir fuentes de ingresos pasivos les permite liberar tiempo y crear un camino hacia la independencia financiera. Al enfocarse en adquirir activos que generen dinero, los ricos pueden crear una base sólida para su riqueza y asegurar un futuro financiero próspero. Número 21. La salud es la riqueza, y no la puedes comprar, solo invertir en ella. La salud es un activo invaluable y fundamental en la vida. Aunque no se puede comprar directamente, se puede invertir en ella a través de hábitos saludables, cuidado preventivo y atención médica adecuada. La inversión en salud implica mantener un estilo de vida equilibrado, ejercicio regular, alimentación saludable y atención médica preventiva para asegurar una vida plena y activa. Priorizar la salud es una forma inteligente de invertir en uno mismo y garantizar un bienestar duradero que no tiene precio. Número 22. La inflación nunca va a desaparecer. Por lo tanto, tienes que invertir para que tu dinero no pierda valor a largo plazo. La inflación es un fenómeno económico constante y no desaparecerá. Con el tiempo, el dinero tiende a perder valor debido a la inflación. Para proteger tu patrimonio y asegurarte de que no pierda valor a largo plazo, es esencial invertir tus recursos en activos que superen la tasa de inflación. Al invertir, puedes aumentar tu riqueza y mantener tu poder adquisitivo a medida que el tiempo avanza. Asegúrate de diversificar tus inversiones y buscar oportunidades que ofrezcan un rendimiento adecuado para combatir los efectos de la inflación y preservar el valor de tu dinero. Número 23. Tener un fondo de emergencia transforma una emergencia en un inconveniente irrelevante. Contar con un fondo de emergencia es fundamental para afrontar imprevistos sin que representen una carga financiera significativa. Este fondo actúa como un salvavidas en situaciones de emergencia, como gastos médicos inesperados, reparaciones en el hogar o la pérdida de empleo.
Al tener un fondo de emergencia bien establecido, las situaciones imprevistas se convierten en meros inconvenientes que se pueden superar sin poner en peligro tu estabilidad financiera. Es una medida preventiva que brinda tranquilidad y te permite afrontar los desafíos con mayor confianza y seguridad. Número 24. El dinero es una herramienta, y tener más no debe ser tu objetivo. Úsalo para diseñar la vida que quieres, nada más. El dinero no debería ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar tus metas y diseñar la vida que deseas. No debes obsesionarte con acumular más dinero sin un propósito claro. En lugar de eso, enfócate en utilizarlo de manera inteligente para crear experiencias significativas, alcanzar la libertad financiera y brindar seguridad a ti mismo y a tus seres queridos. El dinero puede ser una herramienta poderosa para construir la vida que deseas, así que úsalo sabiamente y busca el equilibrio entre el crecimiento financiero y la realización personal. Número 25. El dinero en efectivo no es dinero, es deuda respaldada por la confianza en tu gobierno. El dinero en efectivo no es más que un medio de intercambio respaldado por la confianza en el gobierno. Aunque se presenta como dinero, en realidad es una forma de deuda emitida por el gobierno y aceptada por la sociedad. Su valor radica en la creencia generalizada de que tiene poder adquisitivo. Es importante comprender que el dinero en efectivo no es una forma de riqueza intrínseca, sino una representación de valor basada en la confianza colectiva, en la estabilidad y solvencia del gobierno que lo emite. Número 26. El dinero pierde valor con el tiempo. Tienes que invertirlo en activos o gastarlo en bienes. El dinero tiende a perder valor con el tiempo debido a la inflación y otros factores económicos. Por lo tanto, es importante tomar medidas para preservar su poder adquisitivo. Una forma de hacerlo es invirtiendo el dinero en activos que puedan generar retornos y crecimiento a lo largo del tiempo. También es posible gastarlo en bienes y servicios que brinden satisfacción y mejoren la calidad de vida. La clave es encontrar un equilibrio entre la inversión responsable y el disfrute del dinero para garantizar un uso eficiente y evitar la pérdida de valor con el tiempo. Número 27. A corto plazo es mejor tener más dinero, pero a largo plazo es mejor tener más activos. A corto plazo, tener más dinero disponible puede brindar una sensación de seguridad y capacidad de cubrir necesidades inmediatas. Sin embargo, a largo plazo, el enfoque en la acumulación de activos se vuelve más beneficioso. Los activos como propiedades o inversiones tienen el potencial de generar ingresos pasivos y crecimiento a lo largo del tiempo, lo que puede proporcionar estabilidad financiera y oportunidades de generar riqueza. En resumen, mientras que el dinero en efectivo es útil a corto plazo, los activos representan una estrategia más sólida para asegurar la prosperidad financiera a largo plazo. Número 28. El coste de oportunidad es beneficio perdido porque gastas el dinero en otra cosa en lugar de invertirlo. El costo de oportunidad es el beneficio que se pierde al optar por gastar dinero en algo en lugar de invertirlo. Al tomar una decisión financiera, es importante considerar las implicaciones a largo plazo y evaluar las oportunidades perdidas. Gastar dinero en algo puede significar perder la oportunidad de obtener mayores beneficios a través de inversiones que podrían generar retornos significativos en el futuro. Es esencial considerar el costo de oportunidad al tomar decisiones financieras para maximizar el crecimiento y la prosperidad a largo plazo. Número 29. El dinero no te da la felicidad, pero hace las cosas más fáciles. Si bien el dinero en sí mismo no garantiza la felicidad, puede facilitar ciertos aspectos de la vida. El dinero proporciona una mayor seguridad financiera, acceso a recursos y oportunidades, y la capacidad de satisfacer necesidades y deseos básicos. Si se utiliza correctamente, el dinero puede aliviar preocupaciones y brindar comodidad en áreas como vivienda, educación, atención médica y disfrute de experiencias. Sin embargo, es importante recordar que la felicidad no depende únicamente de la riqueza material, sino también de otros aspectos como relaciones significativas, salud, propósito y satisfacción personal. Número 30. La educación financiera no es blanco o negro. En el equilibrio está la clave. Disfruta del camino. La educación financiera no se trata de reglas rígidas o respuestas absolutas. Se trata de encontrar un equilibrio entre el ahorro, la inversión y el disfrute de la vida. No se trata solo de acumular riqueza, sino de saber cómo administrarla de manera inteligente y consciente. Disfrutar del camino implica encontrar la armonía entre la planificación financiera y la capacidad de disfrutar el presente, sabiendo que el equilibrio es la clave para una vida financiera saludable y satisfactoria. Número 31. El dinero en el banco perderá valor con el tiempo, pero si lo tuyo no es invertir, al menos tenlo en una cuenta remunerada. El dinero en el banco está sujeto a la inflación, y con el tiempo puede perder valor adquisitivo. Sin embargo, si no te sientes cómodo invirtiendo, es recomendable mantenerlo en una cuenta remunerada que genere intereses. Aunque las ganancias pueden ser modestas, al menos estarás mitigando la pérdida de valor y manteniendo tu dinero en un lugar seguro y accesible.
Es importante encontrar un equilibrio entre la seguridad y la oportunidad de crecimiento financiero de acuerdo a tus preferencias y tolerancia al riesgo. Número 32. El hábito del ahorro es la base de una buena salud financiera. Ahorrar regularmente es esencial para construir una base sólida en tus finanzas personales. El hábito del ahorro te permite tener un colchón financiero para emergencias, alcanzar metas a largo plazo y tener una mayor tranquilidad en tu vida diaria. Al destinar una parte de tus ingresos al ahorro de forma constante, te aseguras de tener un respaldo financiero y también te facilita el inicio de inversiones para hacer crecer tu patrimonio. Además, el ahorro fomenta la disciplina financiera y te ayuda a desarrollar una mentalidad consciente sobre el dinero. Aunque alcanzar la libertad financiera puede parecer un sueño distante, es posible acumular una gran cantidad de dinero a lo largo de la vida, si se aprende a manejar correctamente las ganancias desde una edad temprana. Cultivar un enfoque financiero sólido, adquirir conocimientos sobre inversiones y emprendimiento y tener paciencia y perseverancia son algunos de los pilares fundamentales en este camino hacia la riqueza. Recuerda que cada pequeño paso que se dé hacia una mejor gestión financiera es una inversión en el futuro y un paso más cerca de lograr la libertad económica que se busca.